Señores, bienvenidos a la Cuadra Talks. Saludos a todos. Tenemos acá a Guzmán Valera, tenemos acá a Julio Santana. Julio nos va a traer el tema del Líbano, tocando las condiciones políticas y económicas del Líbano. Picante está el Líbano. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver. Saludos, Joel, que tiene nombre de reggaetonero. Joel Sierra. Siempre me joden con eso. Y coño, yo no había hecho la conexión, pero verdad, tiene nombre de Joel, reggaetonero. Joel, está problemático. Canta un dembow. Oye, y Guzmán Valdera. Pocos lo saben, pero el Líbano es uno de los países que tiene un paisaje sociopolítico más complicado o más complejo, como se quiera. Quizá las dos cosas. Un poco de contexto histórico. El Líbano es lo que históricamente era Fenicia. En la historia más reciente pasó a ser parte del Imperio Otomano desde el siglo XVI hasta el siglo XX. O sea, por 5 siglos estuvo junto con los otomanos. Y cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, al final de la Guerra Mundial pasa a ser básicamente un protectorado de Francia. Decir que la Fenicia era esa competencia que tenía la Gran Roma, Que tenía la Gran Roma. Bueno, la Gran Grecia. No la Gran Roma, no. Uno de los focos civilizatorios más importantes de todo el mundo. Allá se inventó el alfabeto, muchísimos avances culturales y bueno, no es una clase de historia, pero sería interesante en algún momento discutir la importancia de la cultura fenicia. Pero más allá de eso, como dije, pasa a ser protectorado francés luego de la Primera Guerra Mundial y luego en el proceso de descolonización que ocurre luego de la Segunda Guerra Mundial, en el 46, en el 47, que tanto el imperio inglés como el imperio francés se ven obligados a dejar que los pueblos logren su independencia. Entonces el Líbano está en esa tómbola y se independiza de Francia, si no mal recuerdo, aproximadamente en el 1947. Pero ¿qué sucede con el Líbano? El Líbano está en el levante mediterráneo. Hoy en día está entre Israel y Siria. Óiganme bien. Usted sabe que eso es plomo y lío. Plomo por todos lados. Plomo por todos lados. Entonces, en el lío de Siria, no en el lío de Siria, sino en el lío de Palestina con Israel, los palestinos cruzaron al Líbano a refugiarse, el PLO, ¿no? Y desde allí lanzaron ataques contra Israel. Lo que ocurrió entonces es que Israel invade el Líbano y entonces comienza una guerra civil en el Líbano donde, bueno, tenemos un berenjenal. El Líbano también tiene... O sea, la presencia de los palestinos data de la época de la independencia en 1940. No, desde los 60. Desde los 60. Okay. Desde los 60. Entonces, bueno, lo que sucede es que también la política interna del Líbano es bastante complicada porque se basa en sectas. Cuando se independiza, como los cristianos son una mayoría por un chinchín, los cristianos maronitas dentro del Líbano, que es un tipo de cristianismo específico, hicieron una constitución donde ellos en el parlamento iban a ser mayoría de manera obligatoria. Entonces tienen un parlamento basándose en sectas, donde los drusos, que es otra secta monoteísta abrahámica, los chiitas, los sunitas y los cristianos maronitas, todos tienen un conjunto de asientos en el parlamento. Entonces, ¿qué sucede? La política del Líbano, desde su independencia en 1947, por el resto del siglo XX, se basa principalmente en interacciones en términos de guerra civil con los poderes aledaños y en interacciones políticas, a veces violentas, entre estas sectas. Es decir, una constante batalla interna. Entonces, ¿qué sucede? En algún momento, ustedes saben que Israel levanta el pulso. Sí. Y bueno, comienzan a irse del Líbano cuando ya tienen la batalla ganada. El Líbano entonces se queda solamente con los sirios, porque los sirios también invadieron el Líbano en el medio de ese conflicto. Sí. Y luego los sirios salen del Líbano en el año 2005. Cuando el Líbano se queda solo y ya esos poderes están fuera, se convierte en uno de los gobiernos corruptos
o más corruptos de todo el mundo. Según Transparencia Internacional, está en el lugar 137 de 148, más o menos. Bueno, de 198. 137 de 198. ¿Y qué tiene que ver corrupción con todo esto? Bueno, eso es lo más interesante. Cuando salen del Líbano, entonces, el nepotismo y la corrupción impera en el Líbano porque no se construyó una institucionalidad en el gobierno. No se construyó dicha institucionalidad porque lo que estábamos peleando. No se construyó dicha institucionalidad porque lo que existe es fricción entre sectas. No hay tiempo para construir un marco constitucional o institucional fuerte. O sea, que la construcción de institucionalidad que a una república generalmente le toma 20, 30 años, no se da en el Líbano por las constantes fricciones que hay entre los grupos y las fuerzas exteriores. Los constantes conflictos. En el Líbano hay un conflicto armado cada 5 años. Y desde los 60 hasta probablemente el 2005 había conflictos armados all year long, todo el año, ¿no? Ahora, para de alguna manera que tú alimentes en la contextualización, cada vez que pasa algo en el Líbano, el jefe de Estado de Francia se manifiesta, siempre. Y Macron fue el primero en ir a Beirut con el acontecimiento de la bomba. ¿Cuál es la relación entre Francia y el Líbano? Se independiza, por más de 20 años, el Líbano fue protectorado francés luego de que luego de que pasa del Imperio Otomano a Francia. Entonces sigue siendo un foco cultural importante de la cultura francesa. Sigue habiendo una relación padre-hijo, por así decirlo, entre Francia y el Líbano, y por eso nosotros vemos esa influencia de Francia en la política libanesa. Pero más allá de eso, algo súper importante, es que en el 2005 asesinan a quien fue uno de los primeros ministros más importantes que había gobernado quizá desde algunos años, que era el ministro Hariri. Y desde ahí entonces la política libanesa se basa en 2 alianzas que se armaron en aquel momento. Y es hora de mencionar a Hezbollah. Hezbollah, que significa el partido de Alá, encabeza, por así decirlo, una de esas alianzas que se formaron en ese momento, porque no se sabía quién había asesinado al primer ministro Pero Hariri. el partido de Alá, Hezbollah, ¿con quién está conectado? Bueno, Hezbollah, en el medio de la guerra civil siria, cuando Israel armó su lío, había, por así decirlo, al menos 4 frentes, ¿no? Pero habían 2 frentes musulmanes distintos. El sunita, encabezado por los palestinos, y el chiita, encabezado por Siria e Irán, por así decirlo. Aunque el rol de Siria es un poquito más complejo de eso. Bueno, mucho más complejo que eso. No tenemos tiempo para discutirlo. Pero Hezbollah fue un partido que el ayatolá de Irán básicamente construyó a nivel de papeleta pura para que los chiitas tuvieran una representación fuerte dentro del Líbano y básicamente no le tumbaran el pulso. Entonces, con ese dinero, con esa militarización, ese partido ha logrado mucho en la política local libanesa. ¿Qué vas a decir? Tengo una pregunta para Julio, que obviamente ha estudiado bastante el tema. Todavía estoy en el 2005, no he aterrizado al momento. No, tranquilo. Vamos ¿no? llegando, pero sí. Bueno, la pregunta es más reciente, ¿no? O sea, me parece que tienen una economía bastante laissez-faire, o sea, bastante libre, pero aún así tienen bastantes problemas económicos. No sé si tienes algún comentario sobre eso. Voy a llegar ahí. O sea, hay una crisis de liquidez y una inflación de 50, 130%. Pero va a los libertarios hablando del Líbano, ¿eh? Ay, coño. No. Pero vamos a llegar ahí. Pero hay una corrupción imperante desde el 2005. Dije que mataron a ese primer ministro, Hariri, en el 2005, y se formaron 2 alianzas, una encabezada por Hezbollah y otra encabezada por los cristianos, principalmente los cristianos maronitas. Una era pro-Siria y otra era anti-Siria, porque se estaba acusando que Siria, que todavía tenía el país ocupado en ese momento, especialmente en una parte del Líbano que hace frontera con Siria, era que había matado a ese primer ministro. Pero tú no puedes seguir sin antes decir y explicar y aclararnos que Hezbollah entonces es un partido financiado por Irán que fundamentalmente es un grupo armado que opera en la zona, ¿no? No solamente
Se consideraría un grupo y que defienda a los terrorista, ¿no? chiitas, fundamentalmente. Bueno, la imagen que vende Occidente de Hezbollah es un grupo terrorista armado que tiene un control casi en términos de mercenarios sobre algunas partes del Líbano. Y no es así, es un partido político con instituciones que sí tiene una rama militar, sí tiene un grupo de inteligencia, por así decirlo, una institución de inteligencia que le hace inteligencia a Israel, y que sí, que defiende los intereses de los chiitas y tiene control completo de algunas partes del Líbano. Algunos le llaman un estado dentro de un estado. Por eso está legitimizado o legitimado, ¿no?, como se diga en español, está legitimado por la constitución libanesa. No es que ellos tienen un estado dentro de un estado de manera extraconstitucional, por así decirlo. Entonces son un partido político que sí tienen un grupo armado que es incluso más fuerte que el ejército del Líbano, que sí tienen un grupo de inteligencia, que sí le pasan por encima al gobierno libanés y dicen, nosotros vamos a atacar a Israel. Y bueno, el gobierno libanés no puede hacer nada porque ellos tienen las armas. Sí, definitivamente son un estado dentro de un estado, pero también son un partido político. Incluso tienen medios de comunicación en su control y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay más conflictos desde el 2005 que se armaron estos dos grupos, estas dos alianzas que vienen a dominar la política libanesa por los siguientes años, la alianza del 8 de marzo y la alianza del 14 de marzo, una con Hezbollah y otra con los cristianos a la cabeza, una pro-Siria, que era la de Hezbollah, y otra anti-Siria, que era lo que tenían los cristianos a la cabeza. Hay más conflicto porque Hezbollah viene a atacar a Israel alrededor del año 2007. La ONU tiene que intervenir y bueno, desde el 2005 hasta el 2011 eso es conflicto y conflicto. ¿Qué pasa en 2011? En 2011 ocurre la guerra. O sea, la primavera árabe, ¿no? Cerca. Bueno, ocurre la primavera árabe y en el contexto de la primavera árabe, que también ocurrió en el Líbano, Siria tiene un conflicto armado a gran escala. El Líbano actualmente tiene cientos de miles, millones, de hecho, de refugiados sirios. Pero estos refugiados sirios son sunitas. Y entonces eso altera por así decirlo, la proporción de este gobierno basado en sectas, porque se le da a los refugiados sirios una calidad casi de ciudadanos, o bueno, de residentes, por así decirlo. Uh-huh. Y eso ha afectado de manera ingente ese pie chart de poderes que hay entre las sectas en el parlamento del Líbano, ¿no? Pero dime, Marco. No, te iba a preguntar entonces que esa relación generalmente problemática que se da entre sunitas y chiitas tiene que volverse peor a algún exponente, elevado a algún exponente en el contexto del Líbano, entonces. Pero que esa fricción de sunitas y chiitas en el Líbano es menos importante que la fricción que hay entre Israel versus aquellos que están en contra de Israel y la fricción que hay entre cristianos y algunos grupos chiitas, por ejemplo. O sea, lo que se da en el resto del Medio Oriente es más simple, porque se da simplemente una fricción de chiitas contra sunitas o una fricción de Israel versus aquellos que están en contra de Israel. Pero aquí hay una fricción entre sectas dentro del país, incluyendo los drusos. Casi nadie los conoce. ¿Quiénes son esos? Los drusos tienen una religión que sale del chiismo hace varios siglos atrás y es una religión monoteísta abrahámica también, que principalmente se encuentra en el Líbano. Los drusos también, esa secta religiosa, tiene asientos en el parlamento. Entonces, lo que se da que la gente cree que es complejo en el resto de Medio Oriente, en el Líbano es 4 veces más complejo. Entonces, ¿qué sucede? Esa percepción de corrupción, que dije que quedan 137, en lugar 137 de 198, según Transparencia Internacional. Esa percepción de corrupción en el Líbano provoca un descontento social grandísimo. Y ese descontento social, ya te dije que se le une a la crisis de refugiados. A ese descontento social se le une entonces
el asunto de las sanciones que le puso Trump a Irán y a Hezbollah. Y las sanciones que le pone Trump a Irán y a Hezbollah le afecta directamente a los inversionistas que están en el Líbano. Y los inversionistas se van. Hay una fuga de capital. Aparte de esa fuga de capital, o bueno, como consecuencia de esa fuga de capital y de un mal manejo del Estado, ocurre una crisis de liquidez, especialmente por la falta de capital extranjero y de moneda extranjera, por así decirlo. Esa crisis de liquidez entonces causa una inflación. A eso también, como te dije, tú le tienes que agregar toda esta crisis de refugiados. Se le ha dado ayuda social a los refugiados. Entonces no solamente causa tensiones basadas en sectas, sino también tensiones económicas. Finalmente, en el 2000... complicadísimo la situación. Sí, gana bastante dimensiones, ¿no? Entonces, en el 2019, para colmo, debido a asuntos fiscales, el gobierno quiere subir los impuestos, hacer una reestructuración fiscal. Usted sabe que ya los libaneses no cogían más. Y entonces hacen que el primer ministro del momento, que era el hijo de Hariri, Said Hariri, el hijo del Hariri que se murió en el 2005, que lo mataron en un atentado terrorista y que causó esas alianzas distintas en la política libanesa, entonces dimite a finales del 2019. O sea, y él se convierte entonces en el primer ministro de transición para un nuevo gobierno. En ese nuevo gobierno ponen a alguien que podríamos decir, no un outsider, pero se le veía como alguien muy serio, que era Hassan Diab, que es el que dimitió recientemente, que había sido ministro de Educación, un académico de carrera, si no me equivoco, ingeniero eléctrico, con muchísimos papers publicados, y bueno, era un tipo bastante potable, pero no fue capaz ni de manejar la crisis económica, ni de manejar la falta de legitimidad política, ni de bajar la percepción de la corrupción, ni de calmar a los libaneses ante esta crisis económica, principalmente causada por la falta de liquidez debido a la fuga de capital extranjero. Entonces, ¿qué sucede? La bomba, o bueno, no la bomba, la explosión, que parecía más bien una bomba, que ocurre por este material que estaba guardado dentro del puerto. Vamos a hacer una interrupción breve y vamos a darle la bienvenida a Feliberto Félix, que está aquí con nosotros. Una planta, señores. O con un flow. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Todo bien, vamos, seguimos, Julio. Entonces, la explosión que ocurre las pasadas semanas, ¿cuándo fue que ocurrió? Yo estoy perdido en el tiempo. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, no hace una semana y media más o menos. Bueno, esa explosión... Recientemente. Para cuando sale esta vaina hace 2 semanas. Oh, ya. Sin dudas. Esa explosión que ocurre, lo que hace es que simplemente agrava, bueno, es la enzima catalizadora para este conjunto de protestas, que no son por la explosión, sino por todos los problemas que se vienen arrastrando. El gobierno basado en secta, la influencia de los poderes aledaños en el Líbano, Hezbollah, crisis de liquidez, crisis económica, subida de impuestos, corrupción política, COVID-19. ¿Qué más quieren? Un paquete especial. Es un paquete increíble. Extra entonces, especial. Debido a que el primer ministro no supo responder, a pesar de ser una figura potable, a toda esta problemática que ocurre en el Líbano, entonces tuvo que dimitir. Dos inquietudes, 2 preguntas para ti. Primer orden, ¿cómo evalúas la naturaleza de la democracia que se da en el Líbano, la forma en cómo se experimenta y cómo ellos visualizan la democracia en el Líbano? Y segundo, ¿qué solución que tú propones de cara al conflicto actual? ¿Qué podría estar ayudando a que las tensiones bajen y que pueda entonces normalizarse la vida republicana en el Líbano? Es que yo no sé si llamarle democracia y yo no sé si bueno, república sí es un gobierno representativo, pero democracia, no sé si llamarle democracia, porque si tú tienes personas que votan basándose en su religión y que tienen asientos preconfigurados en el parlamento, no sé si a eso yo le puedo llamar democracia.
no sé cuál es el futuro. No por lo menos democracia en como la definimos aquí en Occidente. No en como la definimos en Occidente. Es una especie de pacto que de hecho esa configuración actual se hace en el acuerdo de Taif en los 90. O sea, es un pacto entre distintos grupos dentro del país. Entonces, no sé si llamarle democracia. ¿Cuál es el futuro de ese tipo de gobierno? Bueno, en algún momento va a colapsar porque no llena las expectativas, porque lo que causa es más fricciones, porque Hezbollah está ganando terreno, porque el hecho de que Hezbollah esté ganando terreno le asusta a Estados Unidos y Estados Unidos prefiere que los libaneses se mueran de hambre y haya una crisis de liquidez y una inflación de más de 100% antes de que Hezbollah gane terreno en el Líbano. Porque Israel está constantemente mirando qué pasa en el Líbano y esperando el momento indicado para de alguna u otra manera influir en la política local. O sea, eso va a seguir siendo volátil y de la única forma que puede mejorar es que los libaneses exijan auténticamente una democracia con voto universal y que de alguna u otra manera el gobierno central que se arme en el Líbano sea más fuerte que Hezbollah en términos militares también. Yo creo que eso es lo único que puede ocurrir.